Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Juan Esteban Tavera Escobar y hoy veremos 4 casos de derivaciones para poder verificar y practicar entonces este método para derivar. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ya tenemos aquí que en esta función va a ser la primera que vamos a encontrar. Vamos a derivar un cociente. Vamos a hallar la derivada de y. Entonces, y es igual a e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Entonces el numerador es f de x y el denominador es g de x. Primero buscaremos f' de x y g' de x. Entonces escribimos f de x, f' de x sería la derivada de x, que es igual, no cambia, menos e a la menos x. ¿Por qué? Porque aquí hay un menos 1. Pasa aquí, cambia el signo a menos y eso queda igual, queda menos x. Aquí g de x queda igual a e a la x menos e a la x sobre, elevado a la menos x. Aquí g' sería e a la x, igual no cambiaría, y aquí el signo cambia porque aquí hay un menos 1. Pasa a multiplicar este menos, queda más, y Euler queda elevado a la menos x. Entonces, luego aplicamos la fórmula que se aplica para derivar un cociente o fracción. Entonces, cuando nos dicen derivada de y con respecto a x, es lo mismo que si nos dicen y'. Esto es lo mismo que esto. Entonces, esa sería la fórmula de cociente para poder derivar la función. Entonces, la derivada de y con respecto de x es igual a g de x por f' de x menos f de x por la g' de x, y esto sobre g de x elevado al cuadrado. Entonces decimos que y', ya sería y', es igual, reemplazamos los valores que pusimos acá en la ecuación dada aquí. Entonces esta sería la ecuación. ¿Qué tenemos aquí? Que este valor es igual a este y este es igual a este, por lo tanto se juntan y se elevan al cuadrado. Como son la misma base, solamente se suman sus exponentes y queda así. Este función al cuadrado y esta función al cuadrado sobre el mismo denominador g a la x al cuadrado, que no ha cambiado. Y aquí ya sería entonces pasar y' de x, y en este caso, como hay una diferencia de cuadrados, entonces hacemos la diferencia de cuadrados. Sacamos acá los dos paréntesis y el 1 más 1 menos. Entonces aquí lo que vamos a ver entre estos dos términos, entre estos dos paréntesis, son los términos que tienen diferente signo en su base y diferente signo en su exponente para poderlos cancelar. Por ejemplo, este menos c a la menos x se cancela con este más c a la más x, y este más c a la menos x se cancela con este menos c a la x positiva. Entonces ya quedaría aquí x, a la x positiva y e a la x positiva, se suma 2e a la x, y aquí menos e a la menos x y menos e a la menos x, entonces se suman y quedan menos 2 a la menos 2 por e a la menos x. Esto es una multiplicación, ya se ve cuáles son los términos semejantes. El 2 es un término semejante, se junta para poder multiplicarse, queda menos 4 porque 2 por menos 2 es menos 4, y Euler no cambia, e a la x, a la menos x, y el denominador no cambia, y este ya sería el resultado de nuestra primera derivada. Hasta aquí queda. Para este segundo ejercicio, lo que podemos ver entonces es que nos piden hallar de x con respecto de x, de y con respecto de x por derivada implícita. Entonces tenemos que x más y al cuadrado es igual a Euler elevado a la x sobre y. Entonces en este caso podemos ver que
x elevado al cubo, vamos a derivarlo. Vamos a pasar entonces este número al cubo a multiplicar la x, que es la base, y el exponente le restaríamos un 1, entonces nos quedaría 3x al cuadrado. Y en el caso de la y, vamos a derivarla también. Este es un caso especial, ya veremos por qué, porque este es y al cubo. Si lo derivamos, bajamos el 3 a multiplicar la y, le restamos un 1 al 2, no cambiaría hasta el momento nada. Pero cuando derivamos una y, tenemos que poner y' al lado multiplicando, indicando que derivamos una y. En este caso lo primero entonces es derivar el cociente. Aquí derivamos esta función 1, porque la derivada de x es 1, más, entonces derivamos y a la 2, bajamos el 2, multiplicaríamos la y, le restamos un 1, nos quedaría y a la 1, y dejamos la y', indicando que estamos derivando una y, igual a Euler elevado a la x sobre y esto por, entonces tenemos que sacar la derivada de la función, que sería este exponente. Entonces derivamos x, derivamos y, f de x que sería x y g de x que sería y. Entonces si derivamos x es 1 y si derivamos y es y'. Entonces reemplazamos en la fórmula de la división y nos queda en la fórmula del cociente y nos queda de esta manera. Entonces derivada de x es 1, derivada por g', qué pena, por g de x menos, entonces sería f de x, que sería x por la derivada de g de x, que sería y', y esto elevado a g de x al cuadrado, que sobre g de x al cuadrado, perdón, que sería y al cuadrado. Multiplicamos entonces de esta manera, pasamos este y al cuadrado a multiplicar al otro lado de la igualdad este factor que tenemos acá, y este y al cuadrado nos multiplica cada término de dentro, entonces y al cuadrado por 1, y al cuadrado, y y al cuadrado por 2y por y' nos da y 2y al cubo por y', igual a, entonces en este caso sacaríamos de este factor que tenemos aquí otra multiplicación, a la x sobre y se multiplicaría entonces por y por este menos x por y al cubo, entonces por y', perdón. Entonces en este caso nos quedaría y al cuadrado más 2y al cubo, y nos quedaría en este caso y por Euler elevado a la x sobre y menos x por y' por Euler sobre x elevado a la x sobre y. Luego entonces pasamos de este lado de la igualdad, este y a la 2, a restar a este lado, y de esta parte de acá pasamos este menos x por y' a este lado a sumar, y nos queda entonces de esta manera este factor. Entonces vamos a despejar en este caso y', que es un factor común entre estos dos términos. Entonces sacamos y', aquí se cancela, quedaría entonces 2y al cubo más x, aquí está y', la sacamos y nos quedaría Euler a la x sobre y. Esto lo encerramos multiplicando al factor común, que sería y', igual a el factor común entre estos dos términos, que sería y, la sacamos. Entonces aquí nos quedaría solamente Euler a la x sobre y menos y, ya que aquí tenemos y al cuadrado y quedaría y aquí a la 1. Por último pasaríamos entonces este término que está multiplicando a la y' al otro lado de la igualdad para despejarla y tener entonces ya dada la definición de nuestra y'. Entonces y' es igual a este término como el numerador
y este término que multiplica a la y pasa a dividir al otro lado de la igualdad como denominador. Y este sería ya el resultado de nuestra segunda derivada. Para este tercer ejercicio tenemos entonces hallar la derivada de y con respecto a x. Y entonces en este momento utilizaremos el método de la cadena. Vamos a utilizarlo con el método de la cadena. ¿Qué sería el método de la cadena? X es un número o una función dada. Y esto está elevado a un exponente n. Entonces, para derivarlo, tendríamos que pasar el exponente a multiplicar la base, o sea, la función n por x. Y esta n le restaríamos un 1, seguido de multiplicarlo por la derivada de la x, o de la función, o de la base. La función que nos dan entonces sería y igual a x menos cotangente de 4x, esto elevado al cuadrado, sobre 1 sobre x más coseno de 5x, y esto elevado al cubo. Ya sabemos que lo de arriba es f de x y lo de abajo es g de x. Entonces pasamos entonces este numerador como f de x y vamos a derivarlo. Entonces vamos a utilizar la regla de la cadena. Bajamos el exponente 2 a multiplicar la base, que es la función, 2 por la función, le restamos un 1, como es exponente cuadrado quedaría 1, y esto lo multiplicamos por la derivada de la propia función. Entonces aquí ya derivamos 1 derivado, porque es la derivada de x, x derivada es 1, menos, entonces pasaría aquí menos, cotangente, su derivada sería menos cosecante al cuadrado, pero entonces aquí como pasamos con menos quedaría más, entonces más, y como aquí hay un 4 acompañando la x, quedaría 4 más 4 cosecante al cuadrado de 4x. Esta sería nuestra f'. Tenemos entonces dada g de x igual a 1 sobre x más coseno de 5x elevado al cubo. Este es nuestro denominador. Vamos a sacar entonces g de x. Entonces tenemos exponente al cubo, lo pasamos a multiplicar la base, que es esta función, y le restamos un 1, entonces quedaría con exponente al cuadrado, multiplicando la derivada de esta función. Entonces para derivarlo tenemos aquí dado una fracción 1 sobre x, y no podemos derivar ninguna fracción que tenga x en su denominador. Entonces tenemos que pasar el x hacia arriba y quedaría con un exponente menos 1. Aquí, como debemos pasar entonces el x hacia arriba, entonces quedaría x a la menos 1. Como x a la menos 1 lo bajamos acá, queda menos x. Y por lo tanto aquí arriba quedaría menos 2. Entonces menos 5 seno. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la derivada de coseno es menos seno. Entonces menos 5, porque aquí la x está acompañada en 5, menos 5 seno de 5x. Aquí queda igual. Y entonces tenemos aquí que y de y es igual a 2. Ya vamos a utilizar entonces la fórmula de la división. Vamos a reescribirlo. 2 por sería g de x, aquí podemos ver, y esto multiplicado entonces por f', que sería esta. Aquí el 2 lo reescribimos al frente de la fracción, y aquí entonces quedaría menos 3. ¿Por qué? Porque aquí la derivada de g', entonces quedaría 3 por el f de x, que es esta, 3 por f de x, y luego escribiríamos entonces g'. Quedaría esto, y todo sobre g de x
al cuadrado, que sería entonces g de x esto, 1 sobre x más coseno de 5x elevado al cubo, y esto elevado al cuadrado. Y entonces, de esta manera, ya solamente tendríamos que multiplicar este cuadrado por este cubo y nos quedaría elevado a la 6 y ya tendríamos el resultado en general de nuestra derivada. Para este último cuarto ejercicio, entonces, entonces vamos a encontrar la derivada y vamos a utilizar el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de y, entonces quedaría 1 sobre y aquí queda y', indicando que se derivó una y. Entonces la expresión inicial es y igual a x elevado al cubo menos 1 por x elevado a la 5 más 2x elevado al cuadrado, esto sobre 4, elevado a la 4, y estas dos expresiones multiplicadas sobre 7 por x elevado al cuadrado menos 5x elevado a la 7. Entonces, en este caso, al tener una división, se multiplica en ambos lados de la igualdad por el logaritmo natural y se transforma en una resta. Entonces aquí, como podemos ver, multiplicamos logaritmo natural por y, logaritmo natural por toda esta expresión en ambos lados de la igualdad, y entonces aquí, como tenemos una división, pasamos, copiamos igual eso de aquí arriba y en vez de dividir vamos a restar por el logaritmo natural del denominador de la expresión que está abajo. Luego, entonces encontramos aquí que tenemos otra operación, una multiplicación, ya que estamos utilizando el logaritmo natural. Al tener una multiplicación vamos a convertirlo en una suma. Entonces tenemos que logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x elevado al cubo menos 1 más el logaritmo natural de x elevado a la 5 más 2x elevado al cuadrado sobre, elevado a la 4, menos logaritmo natural de 7x elevado al cuadrado menos 3x elevado a la 7. Toda la operación. Entonces, como último paso, bajaríamos estos exponentes, que son el elevado a la 4 y el elevado a la 7, a multiplicar antes del logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de y es igual a esta, que como tiene aquí exponente 1, no cambia, más, entonces este 4 pasa aquí, 4 logaritmo natural, ya no quedaría con el exponente de la expresión, menos, en este caso como es 7, baja el 7, menos 7 logaritmo natural de esta expresión y ya sin el exponente. Ahora derivamos toda esta expresión que podemos ver. Entonces sería la derivada del logaritmo natural 1 sobre y por la y', esa sería la derivada, es igual a, entonces la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre este número de acá, multiplicando a la derivada de la función. Entonces esta sería la función, 3 baja a multiplicar a la x y esto quedaría al cuadrado, más 4, que el 4 multiplica al logaritmo natural, y de esta manera entonces podemos encontrarlo. Por la derivada, entonces, que sería 1 sobre la expresión por la derivada dentro de la misma función. Entonces, encontramos la derivada del logaritmo natural de esta expresión, entonces sería 7, que este 7 no cambia, bajaría igual, entonces 1 sobre esta expresión y esto multiplicado por la derivada de la expresión. Entonces la derivada sería, como es 7x al cuadrado, 2 baja a multiplicar al 7, por lo tanto queda 14x. Este x al cuadrado se le resta un 1 a la 2, queda entonces x, 14x, menos, entonces aquí hay menos 5x, la derivada de menos 5x sería 5, porque el exponente de la x es 1, baja, y el menos 5 queda igual, 14x menos 5.
Queda entonces ya y' sobre y igual. Entonces este paréntesis va a multiplicar al 1, va a quedar esto sobre la expresión de abajo. De igual manera va a pasar con este 1, va a multiplicarse por este paréntesis, esto va a quedar aquí reemplazando el 1, ya que esta expresión por 1 es igual a esta expresión. Entonces 4 por esto, sobre el denominador. Y aquí menos 7, entonces en este caso como es 14x menos 5, el que va a multiplicar a 1, entonces 7 por 14x menos 5 sobre la expresión del denominador. Por último, entonces ya tenemos que despejar por completo la y' para poder encontrar entonces la derivada de esta función que estamos buscando. Entonces pasamos esta y que está de denominador, que está dividiendo la y', a multiplicar la expresión. Pasaríamos entonces y' es igual a y que multiplica esta expresión que tenemos aquí. Y por último, entonces, como tenemos al inicio del enunciado, nos daban y, el valor de y es igual a esto, reescribimos el valor de y es igual a el enunciado de la función, y' es igual al enunciado de la función por, entonces, esta derivada, que es la derivada completa de y. Y este sería nuestro resultado entonces de ese cuarto y último ejercicio. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya servido. Que tengan un excelente día.